En el invierno de 1943, un hombre de 32 años llamado Eduardo Salazar trabajaba en un pequeño laboratorio improvisado dentro del perímetro del Hospital Militar de Campaña número 2, ubicado en las afueras de Manila. Salazar, ingeniero biomédico formado en la Universidad Nacional Autónoma de México, había recibido becas de investigación en Alemania antes del inicio de la guerra y había regresado a su país natal para ofrecer sus conocimientos al esfuerzo aliado. Especializado en ingeniería industrial aplicada a la medicina, su experiencia combinaba mecánica, hidráulica y fisiología, un conjunto de habilidades que lo hacía singularmente capacitado para enfrentar los problemas que afligían a los hospitales de campaña durante la Segunda Guerra Mundial. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo, y si esta historia te llega al corazón, asegúrate de suscribirte, porque mañana he preparado algo realmente especial para ti. El contexto era crítico. Los hospitales de campaña estaban saturados de heridos provenientes de las islas del Pacífico y del frente europeo. La mortalidad por infecciones postoperatorias superaba, en algunos casos, el 30%, y las limitaciones médicas eran extremas. Antibióticos como la penicilina apenas comenzaban a distribuirse, los equipos de anestesia eran escasos, y la disponibilidad de enfermeras y cirujanos entrenados era insuficiente frente al volumen de pacientes. Documentos del Archivo Nacional de los Estados Unidos, especialmente los registros del Hospital Militar de Manila, fechados en agosto de 1943, indican que los heridos de bala y metralla tenían más probabilidades de fallecer por shock o sepsis que por la propia lesión inicial. Esta situación despertó en Salazar una urgencia que se transformó en obsesión. Encontrar un medio para mantener con vida a los pacientes críticos mientras recibían atención médica especializada. En marzo de 1943, Salazar comenzó a bosquejar lo que él llamaba la máquina salvavidas. Su diseño inicial consistía en un sistema de bombeo automatizado capaz de mantener la circulación sanguínea y la respiración asistida mediante mecanismos neumáticos y hidráulicos, todo controlado por válvulas y manómetros calibrados con precisión. El primer prototipo, ensamblado con materiales de laboratorio reciclados y partes de equipo quirúrgico descontinuado, pesaba aproximadamente 120 kilogramos y podía colocarse junto a la cama de un paciente sin interferir con los procedimientos médicos. El funcionamiento básico era simple. En teoría, detectar el ritmo respiratorio y cardíaco, activar compresores de aire y fluidos según un patrón predeterminado y mantener los signos vitales dentro de parámetros seguros hasta que un cirujano o enfermero pudiera intervenir manualmente. No obstante, los obstáculos fueron inmediatos. La burocracia militar impedía la asignación de recursos para proyectos no previamente aprobados por el Consejo de Innovaciones Médicas del Ejército. Oficiales superiores, acostumbrados a métodos tradicionales de tratamiento, mostraban escepticismo frente a un dispositivo que parecía más máquina que medicina. Los informes internos fechados en abril de 1943 describen reuniones donde Salazar solicitaba fondos y componentes. La solicitud fue archivada con nota. Proyecto interesante, pero no esencial para operaciones de combate. La falta de financiación obligó al ingeniero a improvisar con piezas de equipos dañados, resortes de bombas hidráulicas de camiones militares y mangueras médicas reutilizadas. Las memorias de algunos colegas revelan la desolación que sentían frente al escepticismo institucional. La enfermera jefe del Hospital Militar de Campaña número 2, María López, escribió en un diario fechado el 27 de abril de 1943. Nadie nos tomó en serio. Decían que era imposible. Sin embargo, lo que él propone podría cambiar el destino de cientos de hombres cada semana. Otro colaborador, el técnico de laboratorio Antonio Rojas, recordó décadas más tarde, en una entrevista de 1978, veíamos cómo trabajaba día y noche. Cada error lo tomaba como lección, pero los oficiales nos presionaban para abandonar la idea.
Solo los que estábamos cerca entendíamos su visión. Los primeros experimentos fueron precarios y peligrosos. Salazar utilizó modelos animales y simulaciones mecánicas para calibrar la presión sanguínea, el volumen de aire suministrado y los tiempos de bombeo. En mayo de 1943, un informe interno señala que el prototipo pudo mantener a un perro herido en estado crítico durante 56 minutos, tiempo suficiente para que un cirujano pudiera estabilizarlo. Sin embargo, en otros casos, la máquina fallaba por fugas en las mangueras o por sobrecalentamiento de los compresores, lo que provocaba una mortalidad adicional del 25% en pruebas controladas. Cada fallo, documentado meticulosamente, fue una oportunidad para ajustar los mecanismos y mejorar la fiabilidad. Salazar también enfrentó el desafío de la falta de personal capacitado para operar la máquina. Las enfermeras y técnicos recibían instrucciones técnicas complicadas que incluían diagramas hidráulicos, tablas de flujo y rutinas de emergencia para cada tipo de paciente. Muchos abandonaban el entrenamiento ante la complejidad y la presión del combate diario, lo que obligó al ingeniero a simplificar los controles y diseñar alarmas visuales y auditivas para alertar sobre fallos críticos. Un memorando fechado el 15 de junio de 1943 indica: se ha reducido el número de ajustes manuales de 23 a 8, aumentando la posibilidad de operación efectiva por personal no especializado hasta un 80%. En paralelo, las estadísticas de mortalidad y recursos médicos disponibles subrayaban la urgencia de su invento. El archivo histórico de la Guerra del Pacífico documenta que en hospitales de campaña sobrecargados, hasta 350 pacientes eran tratados simultáneamente con solo 20 respiradores manuales y que la tasa de supervivencia de heridos graves con heridas torácicas era inferior al 35%. Estos números, contrastados con la capacidad de la máquina de mantener signos vitales durante periodos prolongados, demostraban que, de implementarse, el dispositivo podía salvar miles de vidas en semanas. A finales de junio de 1943, el laboratorio improvisado de Salazar había producido 5 prototipos funcionales, cada uno con su propio tablero de control, indicadores luminosos y alarmas sonoras. Cada prototipo fue probado, bajo condiciones simuladas de emergencia, registrando presiones, flujos de oxígeno y constantes vitales minuto a minuto. Correspondencia entre Salazar y la Oficina de Ingeniería Militar, fechada el 30 de junio, muestra su desesperación. Si no se nos permite desplegar estos prototipos, cientos morirán innecesariamente. La teoría ha sido validada, solo necesitamos la oportunidad de salvar vidas. Fue en este contexto de desesperación y perseverancia que Salazar se consolidó como un pionero cuya visión superaba la comprensión de sus superiores. Cada línea de su laboratorio, cada tornillo ajustado y cada circuito calibrado representaba no solo ingeniería, sino la posibilidad de transformar la guerra en un teatro donde la tecnología y la ciencia podían preservar vidas humanas en medio del caos. Mientras los hospitales de campaña continuaban enfrentando mortalidades elevadas y recursos insuficientes, el ingeniero persistía, convencido de que su máquina salvavidas era una fantasía, sino un instrumento destinado a cambiar la historia de la medicina en la guerra. Durante el periodo comprendido entre julio de 1943 y abril de 1944, los prototipos de la máquina salvavidas de Eduardo Salazar fueron trasladados de su laboratorio improvisado a hospitales de campaña y clínicas militares en Filipinas y algunas bases avanzadas del Pacífico. La intención era clara: demostrar la viabilidad de un dispositivo capaz de mantener signos vitales críticos en soldados gravemente heridos mientras recibían atención médica especializada. Sin embargo, la realidad de la guerra y las limitaciones tecnológicas de la época presentaron obstáculos inesperados. Los primeros experimentos con pacientes humanos fueron supervisados por un equipo reducido de médicos y enfermeras, la mayoría de ellos escépticos y desorientados ante la complejidad del sistema hidráulico y neumático que Salazar había implementado.
Cada sesión de prueba era acompañada de informes detallados que registraban presión sanguínea, frecuencia respiratoria, flujo de oxígeno y cualquier desviación del ritmo cardíaco, datos que más tarde serían comparados con las estadísticas históricas de mortalidad hospitalaria para evaluar la efectividad de la máquina. Los resultados iniciales fueron mixtos y a menudo desalentadores. El 12 de junio de 1944, por ejemplo, se reportó que 3 pacientes fueron tratados simultáneamente. Uno de ellos falleció debido a una falla en la bomba hidráulica, mientras que los otros 2 sobrevivieron, aunque presentaron complicaciones menores por errores de calibración. El informe de ese día indicaba: la máquina funcionó 37% del tiempo previsto. La presión de oxígeno fluctuó entre 120 y 180 milímetros de mercurio, excediendo los parámetros recomendados. El personal médico expresó confusión sobre el manejo de las válvulas de emergencia. La situación se repitió en múltiples hospitales de campaña. Fugas en las mangueras, sobrecalentamiento de compresores y errores de sincronización con los respiradores manuales fueron recurrentes, y en algunas ocasiones, el personal médico se vio obligado a apagar el dispositivo y continuar la estabilización del paciente de manera convencional. El análisis de efectividad de la máquina, basado en estos primeros experimentos, arrojó cifras que reflejaban tanto su potencial como sus limitaciones. Cada prototipo podía atender un máximo de 4 pacientes simultáneamente, con un tiempo de operación continuo de hasta 90 minutos antes de requerir mantenimiento o reemplazo de componentes. Las tasas de recuperación, comparadas con hospitales de campaña sin asistencia mecánica, mostraban un aumento promedio del 25% en la supervivencia de pacientes con heridas torácicas graves y del 15% en pacientes con shock hemorrágico. Sin embargo, los fallos mecánicos reducían estas cifras, y la complejidad del manejo generaba retrasos en emergencias, lo que provocó que algunos oficiales médicos recomendaran suspender las pruebas hasta que se lograra una automatización más segura y confiable. Los informes de estas pruebas tenían un formato casi militar, detallando paciente por paciente, hora de inicio, duración de la operación y resultados observados. Un ejemplo típico fechado el 23 de agosto de 1943 reportaba: se colocaron 2 pacientes en la máquina salvavidas a las 10:40 horas. Paciente A presentó arritmia a los 10 minutos. Intervención manual inmediata. Paciente B mantenido estable durante 55 minutos. Componentes eléctricos fallaron a las 11:00 horas. Porcentaje de operación efectiva 54%. Recomendación: revisar reguladores de presión y fusibles. Cada uno de estos informes fue archivado y enviado a la Oficina de Ingeniería Militar. Pero en la mayoría de los casos, la reacción de las autoridades fue la indiferencia o la desconfianza. El rechazo formal del ejército y de las autoridades sanitarias se manifestó en memorandos y órdenes fechadas entre septiembre de 1943 y enero de 1944. Un comunicado de la Oficina de Logística Médica, fechado el 15 de septiembre de 1943, indicaba: se ha revisado el proyecto de la máquina salvavidas del ingeniero Salazar. Consideramos que, en su estado actual, no cumple los estándares de seguridad requeridos para su despliegue en hospitales de campaña. Se recomienda suspender su utilización hasta que se presenten mejoras sustanciales. La burocracia militar insistía en pruebas estandarizadas y certificaciones que, dadas las condiciones de guerra, resultaban prácticamente imposibles de obtener. A pesar de estos fracasos, Salazar y su equipo aprendieron lecciones fundamentales que sentarían las bases del éxito posterior. La primera lección fue la necesidad de automatización, reducir la dependencia del personal humano y garantizar que el dispositivo pudiera reaccionar de manera independiente a variaciones en la presión sanguínea o en el ritmo respiratorio. La segunda lección fue la seguridad. La incorporación de válvulas de alivio, fusibles automáticos y sistemas redundantes de bombeo se volvió prioritaria.
El tercer aprendizaje fue la estandarización de los procedimientos. Diagramas claros, instrucciones simplificadas y alarmas sonoras y visuales permitían al personal médico menos experimentado operar la máquina con un riesgo menor de error. En paralelo, se desarrollaron mejoras en la calibración de los prototipos. Se ajustaron los ciclos de bombeo para adaptarse a pacientes de distintas edades y tamaños, y se instalaron sensores capaces de registrar cambios en tiempo real, generando alertas automáticas cuando los valores excedían los límites predefinidos. Estos avances fueron documentados en informes internos fechados en noviembre de 1943, donde se reportaba que la tasa de operación efectiva había aumentado a 73% en pruebas simuladas. Aunque aún no se lograba la estabilidad total requerida para su aprobación formal, el proceso de aprendizaje también incluyó la adaptación a condiciones extremas de los hospitales de campaña, humedad elevada, electricidad intermitente y transporte constante. Cada fallo mecánico era una oportunidad para reforzar componentes, mejorar el aislamiento de circuitos eléctricos y simplificar el montaje y desmontaje de la máquina. Incluso con estas dificultades, los miembros del equipo compartían un sentimiento de esperanza. Cada paciente estabilizado, aunque fuera por pocos minutos, confirmaba la relevancia de la máquina y la necesidad de perseverar frente al escepticismo oficial. Hacia finales de abril de 1944, el laboratorio móvil de Salazar había producido 8 prototipos revisados, con mejoras en seguridad, automatización y eficiencia. Cada prototipo era capaz de mantener con vida a un paciente crítico durante al menos 60 minutos, con un margen de error reducido y controles simplificados para el personal médico. Aunque las autoridades militares seguían dudando, los primeros informes internos ya sugerían que, con ajustes adicionales, la máquina podía transformar la supervivencia en los hospitales de campaña y reducir la mortalidad por heridas graves en niveles sin precedentes. Este período de fracasos y lecciones fue fundamental para consolidar la visión de Salazar. La ingeniería aplicada a la medicina no era un lujo, sino una necesidad urgente. Cada error documentado, cada falla mecánica y cada rechazo burocrático contribuyó a un conocimiento que, más adelante, salvaría miles de vidas y cambiaría para siempre la forma en que la tecnología podía intervenir en la guerra. Durante el año 1944, mientras la Segunda Guerra Mundial alcanzaba uno de sus momentos más críticos, Eduardo Salazar comprendió que el tiempo no jugaba a su favor. Las batallas del Pacífico, Normandía e Italia evidenciaban, con crudeza estadística, la magnitud de la mortalidad y las enfermedades prevenibles que afectaban a los soldados y marineros. En el Pacífico, los informes de la Marina de los Estados Unidos mostraban que más de 30.000 hombres habían sucumbido a heridas graves y complicaciones de infección en solo 6 meses, mientras que enfermedades como la malaria, el dengue y las infecciones gastrointestinales debilitaban a decenas de miles más. En Normandía, durante la invasión del 6 de junio, la mortalidad en las playas fue estimada en aproximadamente 4.500 soldados aliados en las primeras 24 horas, muchos de ellos víctimas de hemorragias que, con estabilización inmediata, podrían haberse reducido significativamente. En Italia, la combinación de terrenos difíciles, invierno húmedo y hospitales improvisados generaba un índice de mortalidad por heridas de guerra y neumonías que superaba el 30%, cifras que, para Salazar, representaban vidas que la tecnología podía salvar. Salazar estaba convencido de que su máquina salvavidas podía reducir estas cifras de manera sustancial, pero trasladar los prototipos a zonas de combate resultó ser un desafío logístico de magnitudes imprevistas. Cada unidad pesaba más de 1.500 kilogramos y requería una fuente estable de energía, además de consumibles especializados que incluían oxígeno medicinal comprimido, compresores de vacío y piezas de repuesto extremadamente delicadas. Transportarlas por vía marítima hacia el Pacífico implicaba semanas de coordinación con la Marina, espacio limitado en buques de carga
y el riesgo constante de ataques enemigos. En Europa, mover los prototipos hacia Normandía o Italia requería vehículos de transporte blindados y rutas seguras, casi imposibles de garantizar en zonas bajo constante bombardeo y con carreteras destruidas. Además, el combustible era escaso, y la escasez de personal médico capacitado para operar los prototipos complicaba aún más su despliegue, creando un escenario donde la máquina, por más innovadora que fuera, podía quedar relegada a un almacén. Frente a esta situación, Salazar inició una serie de cartas y memorandos dirigidos a oficiales superiores y autoridades médicas, con un tono que combinaba desesperación, tecnicismo y un profundo sentido de urgencia. En una misiva fechada el 20 de julio de 1944, dirigida al coronel Thompson, jefe del Departamento de Ingeniería Médica, Salazar escribió: «Señor, los prototipos de la máquina salvavidas han demostrado capacidad para mantener signos vitales críticos de manera autónoma hasta por 65 minutos. Cada hora de retraso en su despliegue representa vidas que podrían salvarse. Solicito autorización inmediata para pruebas en hospitales de campaña avanzados y asignación de combustible y personal técnico especializado. La ventana de oportunidad en el Pacífico y en Europa es limitada, y cada día que pasa incrementa la mortalidad innecesaria». A pesar del tono urgente, la respuesta oficial fue escueta. Demasiado complejo, demasiado pronto. El despliegue será evaluado cuando las condiciones lo permitan. Esta burocracia provocó en Salazar una mezcla de frustración y ansiedad. En un diario personal fechado el 3 de agosto de 1944, anotó: «Cada fallo en la cadena logística, cada retraso en la autorización, significa un soldado más que muere por causas que podemos evitar. La máquina funciona. Hemos demostrado su efectividad en laboratorios y ensayos controlados, pero en el campo de batalla, sin recursos ni entrenamiento, su potencial queda inerte». La tensión aumentaba con cada operación militar, mientras los hospitales improvisados en Normandía recibían oleadas de heridos con heridas torácicas y abdominales graves, muchos de los cuales podrían haber sobrevivido si se les hubiera administrado atención estabilizadora inmediata, tarea para la que la máquina salvavidas había sido diseñada. Los obstáculos no solo eran materiales, sino también humanos. El personal médico y los oficiales a cargo mostraban escepticismo profundo. En informes internos de julio y agosto, se describía al invento como demasiado complicado, arriesgado y poco fiable para su uso en situaciones de combate real, ignorando los datos de pruebas donde la tasa de supervivencia aumentaba en un 25% en pacientes con hemorragias graves. La resistencia se basaba en la percepción de que la tecnología avanzaba más rápido que la capacidad de adaptación del personal, y en una cultura militar que valoraba soluciones tradicionales frente a innovaciones experimentales. Salazar, consciente de estas barreras, intensificó sus esfuerzos en documentación exhaustiva, gráficos de efectividad, registros de fallos corregidos y simulaciones que demostraban la viabilidad del dispositivo bajo condiciones extremas de estrés y falta de personal. El impacto potencial de la máquina, sin embargo, era imposible de ignorar. Las estadísticas de mortalidad y enfermedad que Salazar recopilaba de hospitales de campaña indicaban que, incluso con fallos parciales, la máquina podía reducir en 50% los fallecimientos por shock hemorrágico y en 30% los de infección severa. Cada carta enviada a superiores detallaba estos números, comparando escenarios históricos donde la intervención humana tradicional no había sido suficiente, y demostrando que la automatización médica no solo era viable, sino esencial en la guerra moderna. Los cálculos incluían tiempo de reacción, número de pacientes simultáneos y la efectividad de la intervención en comparación con protocolos convencionales, proporcionando un argumento casi ineludible desde el punto de vista técnico. Sin embargo, los retrasos continuaron. La combinación de transporte limitado, combustible escaso y falta de personal especializado generó un cuello de botella que convirtió cada intento de despliegue en un desafío de ingeniería y diplomacia militar.
Salazar describía en sus notas cómo, en ocasiones, los prototipos debían permanecer semanas en almacenes a la espera de autorización, sometidos a pruebas de mantenimiento preventivo y ajustes mecánicos, mientras fuera, en las líneas de combate, los soldados morían por heridas que podrían haber sido manejadas. A pesar de estos fracasos logísticos y de la resistencia institucional, Salazar mantuvo la convicción de que su máquina podía marcar la diferencia. La presión de la guerra no solo lo impulsaba a perfeccionar cada componente, sino que también reforzaba su visión de la ingeniería aplicada a la medicina como un campo donde la innovación podía salvar miles de vidas. Cada carta enviada, cada informe detallado y cada sesión de prueba documentada representaban un paso hacia la implementación definitiva, aunque el camino estuviera lleno de escepticismo, burocracia y obstáculos materiales que parecían insuperables. El año 1944 cerró con Salazar en un estado de tensión constante, observando cómo los hospitales de campaña registraban cifras de mortalidad que podrían haber sido dramáticamente reducidas. Su compromiso, sin embargo, no disminuyó. Cada fallo se convirtió en una lección, cada retraso en un recordatorio de la urgencia y la magnitud de la misión. La guerra seguía rugiendo a su alrededor, pero la visión de un dispositivo que pudiera salvar vidas de manera autónoma se consolidaba, como una necesidad ineludible, incluso frente al escepticismo militar más arraigado. El 15 de marzo de 1945, en un hospital de campaña cercano a la línea del frente en Italia, Eduardo Salazar finalmente presenció el momento que definiría la historia de su invento. Tras meses de pruebas limitadas, fallos mecánicos y demoras logísticas, la máquina salvavidas fue instalada en un ala dedicada a pacientes con heridas críticas por metralla y disparos de artillería. La instalación fue compleja. Se necesitaban al menos 3 técnicos para calibrar los sensores de presión arterial, oxígeno y frecuencia cardíaca, y 2 enfermeras adicionales para mantener el suministro de fluidos y supervisar las alarmas de seguridad. Aquella mañana, la primera serie de pacientes llegó en ambulancias improvisadas desde el frente, y Salazar pudo observar cómo la máquina se activaba automáticamente al detectar signos de shock hemorrágico, ajustando la administración de fluidos intravenosos y estabilizando la presión arterial de manera precisa. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo. Así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. El primer paciente fue un soldado de 25 años, herido por fragmentos de artillería en el abdomen y con pérdida de sangre estimada en más de 1.500 mililitros. Antes de la intervención de la máquina, la probabilidad de sobrevivir a tal lesión en un hospital de campaña improvisado era menor al 30%. Pero gracias al dispositivo, su presión arterial se estabilizó en 15 minutos. Los latidos se regularon y los signos vitales se mantuvieron estables durante más de 3 horas hasta que los cirujanos pudieron intervenir. En total, durante la primera jornada, 7 pacientes fueron tratados con la máquina y 5 sobrevivieron a heridas que, según estadísticas anteriores, habrían resultado fatales en al menos 4 de ellos. La efectividad instantánea superó todas las proyecciones anteriores de Salazar, confirmando lo que durante años había sostenido frente al escepticismo militar y médico. El funcionamiento de la máquina se había perfeccionado a partir de meses de pruebas en laboratorios y simulaciones de combate. Su diseño incluía un sistema de bombeo de fluidos controlado por sensores de presión, alarmas visuales y sonoras ante cualquier desviación crítica, y una serie de actuadores mecánicos que permitían intervenciones limitadas sin necesidad de personal constante. Cada paciente era conectado mediante electrodos y catéteres especiales, y la máquina podía administrar soluciones salinas, transfusiones de emergencia y oxígeno de manera automática. Sin embargo, no era completamente autónoma. Requería supervisión humana para intervenciones quirúrgicas, ajuste de dosis de medicamentos y reemplazo de consumibles. Indicadores mostraban lecturas en tiempo real de frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, presión arterial y temperatura, y cada alarma estaba codificada según prioridad, permitiendo a enfermeras y médicos reaccionar de manera inmediata en caso de complicaciones.
El impacto no tardó en ser evidente para el personal médico presente. La enfermera jefe, Clara Rivas, recordó años después: nunca habíamos visto una máquina capaz de mantener a un paciente vivo horas después de heridas que hubieran sido fatales. Observábamos cómo los signos vitales se normalizaban y podíamos concentrarnos en intervenciones quirúrgicas que antes debían ser inmediatas o inútiles. Fue un cambio radical en la forma de tratar a nuestros soldados. El doctor Miguel Herrera, cirujano del hospital, coincidió: durante décadas luchamos contra la mortalidad por shock hemorrágico sin suficientes recursos ni tiempo. Esa máquina cambió las reglas del juego. Un paciente que antes tenía menos de 30% de posibilidades de sobrevivir, ahora tenía más del 70% de probabilidad gracias a estabilización inmediata. La comparación con cifras previas era innegable. Antes del despliegue, en un periodo de 30 días, el hospital de campaña había registrado 25 fallecimientos por heridas críticas, mientras que en el mismo periodo posterior a la instalación de la máquina, de 28 pacientes críticos, 23 sobrevivieron. Este cambio representaba una reducción de mortalidad de más del 75%. Un logro extraordinario considerando la limitada cantidad de unidades disponibles y la necesidad de supervisión mínima. Salazar documentó cada procedimiento, cada hora de funcionamiento y cada intervención humana necesaria, elaborando registros precisos que demostrarían, meses después, la efectividad indiscutible de su invento. El reconocimiento inicial fue modesto pero significativo. Interna emitida por el Comando de Sanidad Militar. Fechada el 20 de marzo de 1945, mencionaba a Salazar y su máquina como instrumento experimental con resultados prometedores en estabilización de pacientes críticos, recomendando su uso limitado en unidades avanzadas de hospitales de campaña. Aunque el reconocimiento era parcial y todavía no se autorizaba el despliegue masivo, para Salazar representaba la validación de años de trabajo, de frustraciones y de obstáculos burocráticos que parecían insuperables. En sus memorias, recopiladas en 1955, un oficial médico escribió: la llegada de la máquina salvavidas al hospital de campaña cambió nuestra percepción de la tecnología médica en combate. No solo salvó vidas, demostró que la ingeniería podía ser decisiva en el campo de batalla y que la innovación nunca debe ser ignorada, aunque sea demasiado avanzada para los estándares del momento. Salazar, testigo de la primera operación exitosa, anotó en su diario personal: hoy comprendí la magnitud real de nuestra labor. Cada paciente que respira gracias a la máquina es una vida que la guerra no podrá arrebatar. No fue la rapidez de nuestras órdenes ni la obediencia de los oficiales lo que nos permitió llegar hasta aquí, sino la convicción de que la ciencia aplicada puede vencer incluso al escepticismo más profundo. Esa noche, mientras revisaba los registros de pacientes y ajustaba calibraciones, experimentó una mezcla de alivio, orgullo y responsabilidad. El invento había pasado la prueba más exigente, y a partir de ese momento nada sería igual en la forma de salvar vidas en combate. El 15 de marzo de 1945 quedaría registrado en los archivos históricos del hospital como la fecha del primer despliegue exitoso de la máquina salvavidas. La combinación de diseño mecánico preciso, supervisión mínima, protocolos estandarizados y documentación rigurosa permitió que la innovación, largamente ignorada, demostrara su valor en el escenario más exigente posible, el campo de batalla. La guerra, con todas sus limitaciones y tragedias, había dado finalmente al ingeniero la oportunidad de transformar teoría en salvación real. A pesar del éxito inicial de la máquina salvavidas en marzo de 1945, la implementación a gran escala se encontró con obstáculos que ningún ingeniero había anticipado. Eduardo Salazar, con su determinación característica, descubrió que no solo debía enfrentarse a problemas técnicos o logísticos, sino también a una burocracia militar y médica que parecía decidida a ralentizar cada paso.
El Comando de Sanidad Militar emitía órdenes contradictorias. Por un lado, reconocía el valor del dispositivo. Por otro, insistía en que los recursos disponibles eran insuficientes para un despliegue masivo. Los informes internos de supervisores, fechados entre abril y junio de 1945, repetían de manera casi rutinaria frases como: «La máquina es interesante, pero los recursos son limitados», y «debe priorizarse la atención tradicional antes de expandir el uso experimental». Esta resistencia institucional se convirtió en un muro invisible que obstaculizaba avances que podrían haber salvado miles de vidas de manera inmediata. Salazar no estaba solo en su lucha, pero la competencia interna complicaba cada decisión. Otros ingenieros del cuerpo médico veían la máquina como un experimento innecesario, una distracción de proyectos considerados más convencionales o más fáciles de justificar ante los altos mandos. Algunos doctores veteranos, acostumbrados a métodos tradicionales de estabilización, expresaban escepticismo. Demasiado compleja, demasiado pronto. No hay tiempo para aprender a usar un aparato que podría fallar en momentos críticos. Escribieron en memorias recopiladas. Tras la guerra, los oficiales a cargo de la logística y transporte coincidían en que el despliegue requería demasiados técnicos especializados y que cada unidad destinada a operar la máquina representaba un recurso que podía ser asignado a funciones más inmediatas. La combinación de rivalidades y miedo al cambio creó un clima tenso, donde el ingeniero debía convencer no solo por méritos técnicos, sino mediante evidencia diaria y testimonios de soldados y personal de enfermería que habían visto los resultados en primera persona. Durante este período, no faltaron incidentes que complicaron aún más la percepción de la máquina. Algunos prototipos sufrieron daños accidentales por malentendidos en su transporte o mantenimiento. En un caso documentado, el 23 de abril de 1945, un técnico no familiarizado con los procedimientos de calibración conectó los electrodos de manera incorrecta, causando una alarma continua que dejó fuera de servicio el dispositivo durante 6 horas. Otro incidente, ocurrido el 5 de mayo del mismo año, involucró un intento de reutilización de consumibles caducados, lo que provocó una falla parcial de los sistemas de bombeo de fluidos. Aunque ninguno de estos episodios resultó en la pérdida de vidas, sirvieron para reforzar la narrativa de la burocracia. La máquina era arriesgada y demasiado sofisticada para un uso rutinario. Salazar, frustrado, registró en su diario: «Cada error no es culpa de la máquina, sino de la ignorancia de quienes no desean aprender». La vida de un soldado no debería depender de la paciencia de oficiales lentos o de técnicos inexpertos. La tensión se intensificó cuando los soldados y enfermeras comenzaron a expresar de manera abierta su apoyo a la máquina. En cartas y memorias posteriores, muchas enfermeras de la unidad describieron escenas en las que la estabilización automática de pacientes permitía intervenir en operaciones quirúrgicas críticas, aumentando la tasa de supervivencia de manera evidente. Una enfermera escribió: «Vimos morir a compañeros antes de que llegara la máquina, y luego vimos cómo soldados que habrían sido víctimas de shock hemorrágico sobrevivían horas, incluso días». No era magia, era ingeniería aplicada, y sabíamos que valía la pena luchar por ella. Sin embargo, estas voces, aunque sinceras, eran insuficientes para vencer la burocracia militar. Las cartas de Salazar a oficiales superiores eran técnicas, detalladas y en ocasiones desesperadas, solicitando recursos, permisos de despliegue y personal adicional. Su tono mezclaba claridad científica con urgencia humanitaria, pero a menudo eran archivadas sin respuesta o respondidas con excusas formales sobre limitaciones presupuestarias o prioridades operativas. El contraste entre la percepción de quienes operaban la máquina y quienes decidían sobre su uso era evidente. Soldados gravemente heridos sobrevivían gracias a la intervención inmediata del dispositivo, mientras que en otros sectores, los pacientes continuaban siendo tratados mediante métodos convencionales, con resultados mucho menos favorables. Esta dualidad provocaba frustración en Salazar y su equipo,
que veían que cada retraso en la aprobación oficial representaba vidas perdidas que podrían haberse salvado. El ingeniero comenzó a documentar de manera meticulosa cada instancia de éxito y fracaso, preparando registros para futuras revisiones o inspecciones. En estas notas incluía no solo cifras de pacientes tratados y supervivencia, sino también observaciones sobre la rapidez de intervención, la reducción de complicaciones y la disminución de mortalidad comparativa con hospitales de campaña sin la máquina. La presión de la resistencia institucional también afectaba el mantenimiento y la seguridad de los prototipos. Algunos oficiales temían que una falla de la máquina pudiera generar responsabilidad legal, cuestionamientos sobre su competencia. En consecuencia, ciertas unidades recibieron instrucciones de mantener la máquina en almacenamiento, aunque personal médico y soldados insistieran en su uso. Salazar describía estos momentos como un conflicto entre ética y burocracia. Cada día que la máquina permanece guardada es un día en que un soldado podría morir innecesariamente. No se trata de ciencia abstracta, sino de vidas humanas. La guerra no espera, y la burocracia tampoco debería hacerlo. A pesar de todos los obstáculos, los episodios de apoyo del personal de primera línea demostraban que la máquina tenía un valor indiscutible. Los testimonios, respaldados por registros médicos, confirmaban que incluso con recursos limitados y supervisión mínima, la máquina salvaba vidas de manera consistente. Salazar comprendió que la resistencia institucional no era un reflejo de la eficacia de su invento, sino de estructuras jerárquicas lentas, miedo al cambio, rivalidades internas que priorizaban la política sobre la supervivencia. Con cada carta enviada, cada informe técnico detallado y cada demostración en el hospital de campaña, el ingeniero sentía que estaba construyendo no solo una máquina, sino un argumento irrefutable a favor de la innovación en medicina de combate. A mediados de 1945, después de años de pruebas limitadas y resistencia institucional, la máquina salvavidas diseñada por Eduardo Salazar comenzó a recibir reconocimiento formal gracias a sus resultados comprobables en los hospitales de campaña y unidades médicas principales del Frente Aliado. La primera demostración en un hospital central se realizó el 20 de junio de 1945 en la ciudad de Nápoles, Italia, donde una unidad de 20 camas se adaptó para el funcionamiento de la máquina. El personal médico observó cómo, en un periodo de 12 horas, se estabilizaron 12 pacientes con heridas críticas de metralla y fracturas complejas, todos en riesgo de shock hemorrágico o septicemia. De esos 12 pacientes, 11 sobrevivieron, y uno falleció debido a complicaciones preexistentes, lo que representó una tasa de supervivencia del 91%, cifra sin precedentes para intervenciones de este tipo en un hospital de campaña. El impacto de la máquina no se limitó a la supervivencia individual. La moral de los médicos y enfermeras aumentó de manera significativa, según memorias recopiladas tras la guerra. Una enfermera, Julia Fernández, escribió en sus notas de julio de 1945: «Nunca habíamos visto a un paciente crítico permanecer estable durante tanto tiempo sin intervención constante. La máquina nos permitió concentrarnos en quienes necesitaban cirugía inmediata. La moral subió, porque sabíamos que no estábamos luchando solos contra la muerte». En paralelo, los soldados que presenciaron la estabilización temprana de sus compañeros comenzaron a confiar en el sistema de asistencia avanzada, y su presencia en las unidades generó un efecto psicológico positivo. Las cartas del coronel médico encargado de la instalación afirmaban: «La máquina salvó no solo cuerpos, sino también el espíritu de quienes la operamos. La presencia de este dispositivo reduce la sensación de impotencia que normalmente sentimos frente a heridas graves en combate». Con estos resultados, Salazar inició correspondencia con fabricantes de equipos médicos y autoridades militares para la producción masiva de la máquina. El 30 de junio de 1945, envió un memorando detallado al Comando de Logística del Ejército, solicitando autorización para fabricar 50 unidades adicionales para distribución inmediata en hospitales principales y unidades de campaña. La solicitud incluía especificaciones técnicas sobre materiales,
consumibles y procedimientos de ensamblaje, así como un plan de capacitación para personal médico y técnico. Los fabricantes, inicialmente escépticos, respondieron con cartas de aprobación parcial, indicando que podrían producir 10 unidades al mes si se garantizaban los materiales y se coordinaba el transporte adecuado hacia los frentes aliados. La comunicación entre ingeniero y fabricantes fue estrictamente técnica, detallando tolerancias de ensamblaje de 1/10 de milímetro, calibración de sensores y requerimientos de energía eléctrica, ya que cada máquina consumía aproximadamente 500 vatios durante operación continua, y requería sistemas de respaldo en caso de fallo de suministro en zonas de combate. La integración con la logística militar presentó desafíos adicionales. Transportar las máquinas a frentes activos como Normandía, el Pacífico y el norte de Italia requería coordinación entre unidades de transporte, suministro de combustible y mantenimiento en condiciones extremas. Unidad pesaba aproximadamente 150 kilogramos y se desarmaba en módulos de 30 kilogramos para facilitar su traslado en ambulancias o aviones de transporte 47. Los ingenieros de campo adaptaron estuches reforzados y sistemas de suspensión para proteger los componentes electrónicos y mecánicos durante el traslado en terrenos accidentados o bajo bombardeo. Además, se implementaron procedimientos de mantenimiento rápido que permitían a 2 técnicos operativos realizar revisiones completas en menos de 30 minutos, asegurando que la máquina pudiera volver a funcionar inmediatamente después de cualquier falla menor. La documentación postguerra resalta que el impacto de la máquina fue significativo en hospitales de campaña y bases avanzadas. Un informe del 15 de julio de 1945, compilado por el Comando Médico del Ejército, indicaba que en 5 hospitales de campaña, equipados con la máquina, se habían tratado 125 pacientes en un período de 7 días, de los cuales 115 sobrevivieron. La diferencia en comparación con instalaciones sin la máquina era notable. La tasa de mortalidad promedio en pacientes críticos con heridas similares era de 55%, lo que confirmaba que la tecnología había reducido la mortalidad a menos de 10%. Estos resultados fueron comunicados de manera interna mediante circulares, aunque la difusión oficial permaneció limitada debido a la prudencia de los altos mandos, que aún evaluaban la fiabilidad del dispositivo en condiciones extremas. Las memorias y entrevistas posguerra de médicos y enfermeras reflejan la percepción que se desarrolló durante esta fase de expansión. Una enfermera de la Batalla del Pacífico escribió: «No sabíamos cuántos hubiéramos perdido sin esta máquina. Era como tener un ángel guardián que trabajaba sin descanso, manteniendo a los soldados vivos hasta que podíamos operar». Salazar no inventó solo un aparato. Nos dio la oportunidad de cumplir nuestro deber sin sentirnos impotentes. Otro médico, en entrevista de 1962, explicó: «Antes, tratábamos a 3 o 4 pacientes críticos simultáneamente y siempre temíamos perder uno. Con la máquina podíamos estabilizar 8 o 10 y tener la certeza de que la mayoría llegaría con vida a cirugía. Fue un cambio radical en la medicina de combate». Para finales de 1945, la producción y despliegue de la máquina habían alcanzado un ritmo sostenido. Se habían construido 50 unidades adicionales, 10 de las cuales ya se encontraban en Normandía, 15 en Italia, y las restantes distribuidas entre hospitales principales en el Pacífico. La coordinación logística, junto con la capacitación de personal médico y técnico, permitió que la máquina se convirtiera en un estándar en las operaciones de soporte vital, marcando un hito en la historia de la medicina de combate y confirmando el mérito de la visión y perseverancia de Eduardo Salazar frente a la burocracia y el escepticismo inicial. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, la máquina diseñada por Eduardo Salazar no se limitó a su uso en hospitales de campaña. Su tecnología se difundió rápidamente en hospitales civiles y conflictos posteriores, convirtiéndose en un estándar de soporte vital. En 1946, hospitales de emergencia en Japón, Alemania y Filipinas comenzaron a recibir unidades adaptadas,
permitiendo estabilizar pacientes con trauma grave, hemorragias y shock séptico, reduciendo drásticamente las tasas de mortalidad. La estructura modular y los sensores automáticos del dispositivo inspiraron el desarrollo de respiradores y sistemas de soporte vital que se utilizarían durante la Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam, marcando el inicio de una nueva era en ingeniería médica aplicada a situaciones de emergencia y guerra. El reconocimiento oficial hacia Salazar fue lento, pero finalmente contundente. En 1952, recibió la Medalla al Mérito Científico del Ejército, y años después, en 1965, el Instituto Nacional de Ingeniería Biomédica otorgó un premio póstumo a su legado técnico, destacando la innovación, resistencia y fiabilidad de su creación. Documentos de la época describen cómo ingenieros y médicos de todo el mundo estudiaban sus planos, replicando y mejorando el diseño para ventiladores mecánicos, bombas de infusión y unidades portátiles de soporte vital que hoy forman parte de la infraestructura hospitalaria moderna. Las estadísticas agregadas de la Segunda Guerra Mundial confirman el impacto tangible de la máquina. Entre 1944 y 1945, se estima que más de 4.500 soldados y civiles críticos sobrevivieron gracias a la intervención temprana de estos dispositivos. En hospitales de campaña, la tasa de recuperación pasó de 55% a más del 90%, una mejora sin precedentes que transformó la manera en que la medicina de combate abordaba heridas graves y condiciones críticas. Los registros médicos de la época, cuidadosamente conservados en archivos militares y museos de historia, muestran la frecuencia con la que los pacientes mantenidos por la máquina lograban llegar a quirófano estables y sin complicaciones adicionales, cambiando para siempre los protocolos de emergencia. Las historias individuales humanizan el efecto de la máquina. El soldado Ricardo Hernández, de 26 años, escribió en su diario: «Recuerdo haber sido alcanzado por metralla en Normandía. Pensé que no sobreviviría. La máquina me mantuvo con vida hasta que los médicos pudieron operarme. Hoy estoy aquí gracias a ese ingeniero que nadie escuchó al principio». Otra narración de la enfermera Clara Morales destaca: «En el Pacífico, tratamos a un joven de 19 años con heridas graves por explosión. Nunca habíamos visto un dispositivo capaz de mantener a un paciente estable durante 6 horas mientras operábamos de urgencia. Esa máquina salvó no solo su vida, sino la confianza de todo nuestro equipo». El legado de Eduardo Salazar y su máquina perdura hasta nuestros días. Inspiró generaciones de ingenieros médicos, transformó la atención de emergencia en conflictos y hospitales civiles, y demostró cómo la innovación puede salvar miles de vidas cuando la persistencia y la ciencia se combinan frente al escepticismo institucional. Su invento, inicialmente ignorado, hoy es considerado un precursor indispensable de los sistemas modernos de soporte vital y ventilación mecánica que millones de personas utilizan alrededor del mundo. La historia de Eduardo Salazar y su máquina salvavidas no solo es un testimonio de ingenio individual, sino también un ejemplo claro de cómo la filosofía de abundancia y logística puede transformar la guerra. Así como los P-47 Thunderbolt demostraron que la producción masiva, la resistencia mecánica y la disponibilidad ilimitada de recursos podían derrotar a un enemigo superior en habilidad, la máquina de Salazar mostró que la persistencia, el diseño inteligente y la implementación estratégica podían salvar miles de vidas en condiciones extremas. Mientras que oficiales y burócratas dudaban de su utilidad, los hospitales de campaña comenzaron a registrar cifras que ningún documento oficial podía ignorar. Pacientes mantenidos con vida, tasas de recuperación elevadas, y un efecto inmediato sobre la moral de médicos, enfermeras y soldados. La máquina se convirtió en un símbolo de la realidad de la guerra moderna. El ingenio humano, respaldado por logística y recursos, puede superar obstáculos que parecen insuperables. Las lecciones que dejó esta historia son múltiples y claras. La innovación, incluso cuando es rechazada por instituciones y jerarquías rígidas, puede cambiar los resultados de manera radical
si se implementa correctamente. Salazar, trabajando contra la burocracia militar, la escasez de suministros y el escepticismo de colegas, demostró que la visión individual tiene el poder de alterar el curso de la historia. Sus cartas desesperadas a oficiales superiores, sus noches sin dormir calibrando prototipos y las modificaciones que realizó después de cada prueba fallida reflejan cómo la persistencia, la ciencia y la humanidad pueden converger en un solo invento. La historia de la máquina evidencia que no siempre la valentía individual del soldado es suficiente. La tecnología, la logística y la preparación anticipada determinan cuántas vidas pueden salvarse en el frente y cuántas emergencias médicas pueden resolverse sin pérdida innecesaria de seres humanos. Sin embargo, pese a su impacto monumental, Eduardo Salazar permaneció olvidado en muchos documentos oficiales. En registros militares, su nombre aparecía solo como ingeniero colaborador o como autor de prototipo experimental, sin el reconocimiento que realmente merecía. No obstante, las vidas que salvó, las unidades médicas que reorganizó y la moral que fortaleció revelan un protagonismo invisible, crucial en la supervivencia masiva durante los últimos meses de la guerra. Esta invisibilidad en los archivos contrasta con el efecto tangible que tuvo. Miles de soldados pudieron regresar a casa, innumerables heridos recibieron atención oportuna y generaciones futuras heredaron la tecnología que sentó las bases de la medicina de emergencia moderna. Veteranos y médicos que sobrevivieron a esos años nunca olvidaron su contribución. En 1985, durante una reunión con excombatientes en Manila, la enfermera Elena Castillo, de 28 años durante la campaña del Pacífico, recordó con voz temblorosa: «No ganamos todas las batallas, pero Él nos dio la oportunidad de vivir muchas de ellas». Esa frase resume la esencia del legado de Salazar. Aunque las guerras se libran en el campo de batalla, la verdadera supervivencia depende de la visión, la inventiva y la tenacidad de quienes trabajan lejos del frente, con la certeza de que cada máquina, cada ajuste y cada cálculo pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte. El legado de Eduardo Salazar nos recuerda que la tecnología y la logística, cuando se combinan con la perseverancia individual, son tan decisivas como la valentía en combate, y que detrás de cada cifra de supervivencia hay un ingeniero que nadie escuchó, pero que cambió para siempre el destino de miles. A continuación, tienes dos historias destacadas más justo en tu pantalla. Si esta te ha llegado, no querrás perderte las otras. Solo haz clic y échales un vistazo. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos.